Una buena tarde con todos. Expreso mi gratitud al cuerpo profesorado de la insigne Universidad Complutense de Madrid, autoridades y demás colegas en el contexto internacional. Un gusto poder compartirles la presente ponencia titulada La prueba en el proceso penal ecuatoriano, sustentación que deriva de investigación realizada por quien suscribe, Luis Andrés Crespo Berti, con filiación institucional Universidad Regional Autónoma de los Andes, extensión Ibarra, provincia de Imbabura, Ecuador, para el Congreso Universitario Internacional sobre la comunicación en la profesión y en la universidad de hoy, CUICID 2018. Se afirma que la prueba es la comprobación de algo, de la verdad acerca de un hecho, incluso en algunos casos del derecho. Conteste con la noción propia, llámese pruebas aquellas circunstancias sometidas a los sentidos del juez y las cuales ponen de manifiesto el contenido del juicio. En otros términos, las pruebas vienen a ser los atestados de personas o cosas de la existencia de un hecho. Es de suma importancia profundizar en el conocimiento de lo concerniente a la presentación de las pruebas en el proceso penal. La función de la prueba en términos generales vertebra en la obtención de la verdad. La verdad material de los hechos residiría en un total conocimiento de los mismos por parte del juez. Dicho esto, se pone el tilde especialmente en lo referente al interrogatorio, sin obviarse el reconocimiento de lugares, personas o cosas, ya que esto le proporciona validez al proceso penal. Por lo tanto, es necesario que cumpla con requisitos mínimos imperiosos, porque de lo contrario estaría viciado la nulidad del acto o inclusive de todo el proceso penal y de esta manera no se estaría cumpliendo con la finalidad, lo que haría muy difícil al juez para llegar a la verdad de los hechos, finalidad que persigue toda investigación en el proceso penal. En este sentido, existen una serie de factores que hay que superar para poder tener una justicia eficaz, transparente y expedita, y así cumplir con la misión que tienen todos los profesionales del derecho, los defensores públicos y particulares, fiscales, abogados, penalistas en ejercicio y funcionarios y servidores del Poder Judicial. El aporte fundamental del estudio se centra en la demostración de la importancia que tiene el derecho probatorio, espina dorsal del proceso penal, concretamente desde el momento que surge la detención del presunto indiciado, con fundamento en los principios de interés general, de orden social y el de la libertad del imputado, protegidos en un plano de igualdad de condiciones, de oportunidades y de hechos. El problema se encuentra determinado por los supuestos donde aparece el vicio de la prueba ilícita, entre comillas, en el transcurso de los procesos, para buscar mediante el análisis de los mismos la solución que ofrezca el correctivo procesal adecuado. En relación a la prueba ilícitamente obtenida, el juzgador, al momento de valorar la prueba producida en juicio, debe analizar con sumo cuidado, en primer lugar, si la prueba no adolece de ilicitud, es decir, contrario a una norma legal o constitucional. Con base a los argumentos esgrimidos, empoderados en la dimensión probatoria, el objetivo general formativo en un nivel educativo, crítico, transferencial, quedó circunscrito en resignificar la finalidad de la prueba judicial en el proceso penal, los medios y las fuentes probatorias con base a los principios generales de legitimidad y legalidad de la prueba en correspondencia con la siguiente hipótesis. ¿Cómo se articula la legalidad y legitimidad de la prueba penal con respecto a la libertad probatoria? En el marco metodológico de la elección racional, este trabajo estuvo sustentado en el enfoque cualitativo y de ordinario, los métodos de comparación constante, analítico, deductivo, sintético, inductivo, exegético, crítico, inferencial, exegético y bibliográfico, en atención a la investigación de tipo factible de nivel descriptivo, visto como todos aquellos saberes que intentan generar teorías y supuestos epistemológicos, para lo cual se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:
no sin antes hacer algunas consideraciones sobre el método de la comparación constante desarrollado por Gleiser y Strauss en el año de 1999, donde prima el énfasis en que un proceso se enriquece continuamente con base a la teoría fundamentada. En este sentido, se concibe prolija, siendo útil en la medida que permita obtener información para formalizar estudios ulteriores de mayor o menor profundidad, lo que implicó a través de la técnica de observación y de análisis cualitativo ante la posibilidad de describir objetiva y sistemáticamente el objeto de transformación, sin influir en su manipulación, en este caso las pruebas, en el proceso penal ecuatoriano. La técnica de recogida de datos respondió a la observación participante, que conllevó a la investigación a una serie de actividades con base a la dedicada experiencia participativa de su autor en observar a los sujetos procesales objeto de observación, facilitando una mayor comprensión de lo que acontece en los procesos penales en predio jurisdiccional, aclarando todas las observaciones que se vayan realizando mediante la interacción formal, tomado nota de campo organizadas y estructuradas para facilitar luego la descripción y exégesis, resultando útil incluso en la generación de interpretaciones teóricas. Por lo tanto, la técnica de Delphi afloró de alguna manera al recogerse la opinión de penalistas colaborados en relación a un problema mediante el ejercicio de la profesión, incluso sin necesidad de reunirnos física o personalmente. Entre tanto, la construcción del instrumento como producto de la técnica instaurada recayó sobre la inclusión de las categorías más proclives, vistas como el estado de la cuestión, la declaración del imputado, el interrogatorio o examen, el contrainterrogatorio o contraexamen, en la declaración del imputado y el reconocimiento de personas y cosas desarrolladas. Implicó la observación directa, estableciendo relaciones de poder, toda vez que sin su concurso no hubiese sido posible tener acceso a la información para resolver el problema o haber comprobado la hipótesis en ciernes. Por tal propósito, el haber empleado el enfoque cualitativo permitió resolver un volumen importante de información particular. Las propias palabras, escritas y las actividades observables inclusive, donde se intentó transmitir que se está allí, es decir, que ustedes, los evaluadores, tengan la sensación de que se está en la piel del investigador. Esto se combinó con el análisis comparativo al establecer sus particularidades y diferencias en relación con la realidad y objeto de estudio, favoreciendo a la investigación con la supramencionada hipótesis. En lo que respecta a los resultados en el marco de la elección racional, se ejecutó microanálisis con base a un resultado dual que ponga de manifiesto una codificación abierta y otra axial orientada en hallar el significante de los datos. La codificación abierta consistió en el procedimiento analítico mediante el cual los datos se delimitaron dando paso a los pensamientos, ideas y significados que lo contienen, con la finalidad de descubrir, catalogar y desarrollar conceptos para arribar a una nueva teoría denominada equivalencia razonada, consistente en si existe legalidad probatoria y legitimidad de la prueba, se define lógicamente equivalente a libertad probatoria. Por lo tanto, no cabe la exclusión de la prueba representado en la fórmula aportada en el estudio, donde corre impronta escrita o registrada en la investigación, cuya construcción crítica permitió desarrollar de forma útil o resolver inclusive un problema científico. Dicho hallazgo demandó describir previamente en qué contexto jurídico se desarrolla la función probatoria. En la actualidad, con un mayor énfasis en la generalización desde la lente de la libertad probatoria, articulada al sistema de valoración de la prueba penal con base a la teoría de equivalencia razonada propuesta. En cuanto a las consideraciones finales como corolario, armado de los elementos que enlazan las diversas críticas al contenido de cada prueba, la teoría de equivalencia razonada propuesta apuesta a que los operadores judiciales que en ocasiones actúan dentro de un surrealismo se inserten en la medida en que por algún motivo consideren
que el objeto del conocimiento está separado del sujeto, que conoce, o lo que es lo mismo, que el conocimiento del objeto difiere del sujeto a conocer. De hecho, el juez no puede de oficio promover prueba alguna, mas, sin embargo, su facultad debería dotarlo de tal posibilidad, al menos con las limitaciones del caso, pues se va en desmedro de su investidura. De tal forma que el conocimiento es una reproducción exacta de la realidad, y si ésta se desconoce total o parcialmente, es porque faltan elementos de juicio o simplemente la prueba fue perturbada. Habida cuenta si es o no conducente o apta en abstracto para poder probar un hecho o un acto jurídico, es punto de derecho, porque se trata de aplicación de los medios legales que regulan la prueba en un caso particular y por consiguiente puede atacarse en casación el concepto del tribunal de alzada por error de derecho si se le considera equivocado. Por tanto, el juez que ha de pronunciar la sentencia debe presenciar ininterrumpidamente el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtiene su convencimiento. Por tal virtud, quien suscribe apuesta a una respuesta jurídico-científica en el ejercicio del rol del juzgador frente a la sociedad. Se impronta que el juzgador de manera reglada y limitada puede ordenar la práctica de oficio, aspecto improcedente hoy día, especial cuando el titular del ejercicio público de la acción penal por error o negligencia no aporta la prueba para establecer la existencia de la infracción y la responsabilidad penal del procesado. Esta forma impide materializar el activismo judicial de manera plena en desmedro del principio de imparcialidad al tiempo de evitar la impunidad, dando un mensaje positivo al colectivo social. Con esto damos por terminado en 12 minutos exactos, circunscrito en el tiempo especificado por el Honorable Congreso, dando las gracias y satisfecho por mi participación. Espero que sea de mucha utilidad y de mucho agrado para ustedes. Muchísimas gracias por su atención, una buena tarde y éxito siempre.